Agenda de la ciudad. Vamos a hablar de la situación que está viviendo no solamente Vialidad Nacional, sino todo lo que deriva a la obra pública y la determinación del gobierno. La Cámara Argentina de la Construcción, lo que se denomina Camarco, ha expresado su profunda preocupación tras la decisión del gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, medida anunciada por decreto, publicada en el Boletín Oficial, y las secuelas que esto va a dejar no solamente a Vialidad, sino también a lo periférico, a lo externo y al interno de esta medida. Diego Moiliansky es el titular de la delegación local de la Cámara de Argentina de la Construcción. Diego, buen día. Hola, buen día, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar allí. Impacto, ¿cuál es la opinión, cuál es la referencia de la Cámara en sí, de los constructores, de los empresarios, de la gente que trabaja en la obra pública tras esta disolución? Bueno, como vos lo decías, y nuestra Cámara se expresó con profunda preocupación por esta medida y desconcierto, sobre todo porque entendemos que una medida siempre tiende a mejorar. Esa es la función y la razón de ser de los organismos públicos, y acá se habla de la disolución de un organismo de más de 90 años que planifica, regula, controla las rutas nacionales, y no escuchamos de una medida alternativa. Es decir, se disuelve Vialidad y ya está en funciones o empiezan funciones mañana un organismo alternativo que controle y planifique algo tan importante como lo hacía Vialidad Nacional, que son nuestras rutas nacionales. De todas maneras, no sorprende esta medida. El gobierno ya lo había adelantado. Sí, lo venía adelantado, pero bueno, el día después de implementar esta medida, lo único que sabemos es que va a pasar a la órbita de economía, todo lo que tenga que ver con la planificación, el mantenimiento de las rutas, que planean hacerlo a través de concesiones viales inciertas, y que la parte de seguridad y el control la va a llevar a cabo Gendarmería Nacional. ¿Y cuál sería, Diego, cuál sería el plan B que vos decís podría ejercer el gobierno? ¿Cuál es la idea? Y el plan B, digamos, y se me permite un ejemplo de la vida diaria, es como si vos tenés tu casa que decís, bueno, no está tan buena, no está tan cómoda, voy a comprar otra casa, si se me permite la comparación o el ejemplo en un momento tan difícil para comprar una casa, pero vos querés comprar una casa mejor y lo que haces es vender la que tenés, irte a vivir a la calle 3 años mientras construís una nueva casa. Uno lo que hace es quedarse en la casa que está, tratar de ir construyendo y que la mudanza sea lo menos traumática posible. Acá tenemos una mudanza que a nuestro entender va a ser muy, muy traumática. ¿Qué le genera a ustedes la quita de Vialidad Nacional? A los empresarios y a la obra pública o privada en Bahía Blanca, me refiero puntualmente en Bahía, en la zona. ¿Qué impacta? ¿Cuál es la secuela? Bueno, en Bahía estamos viendo la mega obra del Cholo paralizada hace años, pero si me permitís algunos números a nivel general, Argentina entre el 2010 y el 2022 invertía aproximadamente el 2,5% de su PBI en el mantenimiento de la infraestructura. En el 2024 se invirtió el 0,4%. Y se habla que la necesidad sería del 3% aproximadamente. Bajaron el estado de las rutas desde 2022 hasta 2024. Hasta 2022 teníamos más o menos un 25% de las rutas en mal estado, y en 2024 tenemos un 29%. Entonces estamos hablando, por la falta de inversión en infraestructura pública, de una disminución. Digamos, hoy en día Vialidad Nacional tiene el control de 32.000 kilómetros de ruta. No, las rutas nacionales son aproximadamente 32.000 kilómetros de ruta, donde tenemos un costo de reposición de $900.000 el kilómetro de ruta. Y el ejemplo
ejemplo es que si uno no las mantiene, después el costo de reposición va a ser enorme. Estamos hablando entre la red vial y la red ferroviaria, que son 30 y pico mil kilómetros también, estamos hablando de un costo de reposición de aproximadamente 100.000 millones de dólares. Cuando sería mucho más lógico invertir en el mantenimiento y no llegar a la destrucción total de la infraestructura, que va a ser muy difícil reponerla. Y creemos que esta medida va en ese sentido. Se está contrayendo una deuda invisible que va a ser muy difícil de afrontar en el futuro y que hoy está afectando los costos logísticos. Argentina tiene costos logísticos aproximadamente un 40% por sobre el resto de Latinoamérica. Entonces es como que vemos que vamos en un sentido equivocado frente a lo que se pretende. ¿Y a qué crees, Diego, que se debe esta medida? ¿Qué crees que hay por detrás, sabiendo las complicaciones que puede generar en base a lo que recién comentaste? La verdad que no se entiende, digamos, un poco en los anuncios que escuchamos se habla de esta medida supuestamente para ahorrar 100 millones de dólares al año y para combatir la corrupción, ¿no? Y la realidad creemos que está muy bien combatir la corrupción, pero lo que hay que hacer, la corrupción se mantiene, se previene y se combatiendo a los corruptos, ¿no? Eliminando el ámbito donde los corruptos actúan, que son esencialmente necesarios y productivos para la sociedad. Ahora, sí, dale, Diego, agrega. Y otro dato que también queremos dar, se habla en los anuncios que se va a hacer los mantenimientos de ruta mediante concesiones viales. En los primeros tramos que se están hablando de las concesiones viales, se habla de eso va a afectar a 9.000 kilómetros de ruta de los 32.000 que tiene Vialidad Nacional, y estamos hablando de tiempos para implementar eso, si es que funcionan, donde el primer tramo, que es la primera licitación que hoy está en la calle, son 700 y tantos kilómetros, y los siguientes tramos van a estar operativos aproximadamente en el año entre el 2027 y 2028. Entonces se aplica el ejemplo que yo te di, nos vamos a vivir a la calle hasta que compremos una nueva casa. ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Van a ir a trabajar a otro lugar? ¿Van a ser directamente despedidos? ¿Van a tener alguna reunión? Claro, ¿tienen alguna información ustedes desde la Cámara? No, y los empleados, obviamente va a haber mucha gente que se va a quedar sin empleo, y lo grave de esto es que es un organismo de 90 años donde tiene cuadros técnicos muy importantes y muy formados, y eso tampoco se logra reconstruir de la noche a la mañana. Eso es un agravante a esta medida que, como te decía antes, es desconcertante. Ahora, me pongo en la versión del diablo, ¿no? Del diablo me refiero de la versión, supongamos que soy Milei, o abogado defensor. Desde no la Cámara, sino desde el rubro en particular, ¿no hacen, Diego, mea culpa, autocrítica de situaciones del pasado? Porque evidentemente hechos de corrupción existieron. Me parece que es extrema esta medida, coincido con vos, son decisiones extremas que lastiman a un Estado que para este gobierno no debería existir prácticamente. Pero digo, ¿hacen autocrítica gente del rubro en sí por los hechos ocurridos y que claramente existió corrupción? Por supuesto que se hace, pero te doy un dato. En el año 2023 había 22.000 empresas constructoras. Hoy hay 17.000. Ajá. Y los procesados en las causas de corrupción, de los cuadernos y todas esas causas no deben superar las 30 personas. Entonces estamos hablando de un porcentaje ínfimo, y es un poco lo que te decía antes. Estamos de acuerdo en que hay que combatir la corrupción en todos los ámbitos, pero estamos hablando de como excusa terminar con la obra pública nacional por un porcentaje ínfimo de empresarios procesados por causas de corrupción. Entiendo. Llevémoslo a todos los ámbitos
y entonces podríamos decir que ante algunos causas de mala praxis vamos a eliminar la medicina. Por eso no creemos que la desinversión en infraestructura pública pasa por otro lado. Te hago una más. Hablamos con Diego Moiliansky, es el titular de la Cámara de la Construcción, Delegación Bahía Blanca. Los ecos, los días posteriores a la determinación del gobierno de decretar la disolución de Vialidad Nacional, Distrito 19 y Vialidad a nivel global en la República Argentina. Te pregunto, digo, sobre el panorama en Bahía, entendiendo que justamente este año los venideros son clave para la reestructuración, las reformas, las obras para la ciudad post-inundación y fundamentalmente post-inundación a 4 meses. ¿Cuál es el escenario que están viendo, entendiendo justamente que de aquí en este segundo semestre será clave para comenzar a ver movimiento de obras en Bahía? Sí, creemos que ahí vamos, hay una lucecita, vamos encaminados. En estos días se prorrogó la emergencia, la provincia de Buenos Aires prorrogó el decreto de emergencia, con el cual permite agilizar los procesos de contratación de las obras que son urgentes y necesarias, y al mismo tiempo ya existe una planificación para la obra fundamental, que es la obra del Canal Maldonado, donde ya se establecieron tiempos y se inició lo que es el proceso de terminar los proyectos para que finalmente haya un llamado a licitación y no solo se reconstruya lo que estaba, sino que se mejore para evitar futuras consecuencias ante eventuales casos de inundaciones y inundaciones imprevisibles por la magnitud de la que tuvimos. Y te hago una más y cerramos. ¿Sos optimista que empresas de Bahía se hagan cargo de las obras más pesadas para la ciudad? Yo creo que sí, en Bahía Blanca... Que la plata quede en Bahía, a eso me refiero. Sí, bueno, y es un poco nuestro pedido y nuestro trabajo con el municipio y con la provincia. Muchas empresas de Bahía Blanca fueron afectadas, pero están en condiciones realmente. Nuestra Cámara participó activamente en la atención de la emergencia. Nuestras empresas venían preparándose para la posible gran inversión de la planta de GNL en Bahía Blanca, y creemos que hay buena capacidad operativa en Bahía como para que esas obras queden en la Bahía ciudad Blanca y se genere, digamos, todo el consumo que va asociado con esos ingresos para las empresas y para la gente que trabaja en las empresas. ¿Cuándo hay fecha ya de presentación de las empresas para la futura concreción de obras, o todavía no, queda un camino bastante largo? En este momento ya se sabe lo que hay que hacer. Eso lo decidió el municipio con la provincia y con un comité de expertos en el tema. Se están terminando los proyectos y es esperable que durante este año, principio del año que viene, se puedan estar haciendo los llamados a licitación. Y una más, perdón que te sigo preguntando, digo. La obra del Maldonado, que va a demorar la construcción de esa obra alrededor de 3 años. Claro, no, digo, y los 2 puentes que se van a construir desde agosto hasta fin de año, o sea, desde agosto. Eso sí. Eso ¿Quién lo hace? Sí, eso ya está, ya se llevó a cabo la licitación, se está evaluando. Ajá. En la primera etapa van a ser los 2 puentes en calle Don Bosco, el puente ferroviario y el puente carretero, y el puente sobre Pampa Central. Deberían estar iniciándose esas obras en agosto, más o menos. Pero digo, ¿ya se sabe quién lo va a construir o todavía está digamos, a resolver? No, todavía está en evaluación. Todavía está en evaluación ese proceso. Digo, por la proximidad de la fecha, estamos casi a mediados de julio. Eso justamente en el marco de la emergencia, los procesos